Buenas tardes a todos y todas los asistentes. Les damos la bienvenida a la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y agradecemos su participación en la charla magistral Red de Tecnologías Flexibles, Ciudadanos Creativos y Biomateriales, a cargo de Danisa Peric. Danisa es diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un máster en diseño de SynLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Realizó una pasantía en FabLab en Barcelona. Ha ejercido como docente. Fue parte del MATLAB y Aconcagua FabLab de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su línea de investigación explora la integración de nuevas tecnologías en oficios tradicionales locales. Actualmente es directora ejecutiva en FabLab de la Universidad de Chile. Adelante, Danisa, puedes comenzar tu charla. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Vale. Bueno, hola a todos y todas, gracias por conectarse. Gracias también por la invitación a la organización del evento. He estado participando en algunas charlas y realmente ha estado increíble, así que agradecer primero. Bueno, como decía Gloria, mi nombre es Danisa Peric, yo soy diseñadora industrial de profesión. Vengo más del ámbito de las disciplinas creativas, ¿cierto? Y soy actual directora ejecutiva del Fab Lab de la Universidad de Chile. Y el Fab Lab es un laboratorio de innovación, ¿cierto? Es una comunidad creativa que impulsa proyectos orientados a generar bienestar social y ambiental a través del desarrollo y aplicación de tecnologías emergentes de fabricación, ¿ya? Estamos en la facultad, ¿cierto? En el 851, que es el edificio nuevo. Pueden visitarnos ahí a través de la exposición virtual, así que le aprovecho a hacer publicidad a la exposición virtual que está en la página. Y bueno, es un laboratorio de puertas abiertas y funcionamos conectados con la red de Fab Labs global, que está compuesta hoy día por más de 2.000 laboratorios alrededor del mundo. Bueno, estructuré mi presentación en dos etapas. La primera tiene que ver con muchos de los proyectos que hemos estado desarrollando en contexto pandemia, ¿cierto? Que nos permiten de alguna manera poder vislumbrar la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con materializar nuevos escenarios o sistemas alternativos en torno a la producción, ¿vale? Bueno, a final del año pasado, ¿cierto? China fabricaba más del 60% de los elementos de protección personal que circulaban alrededor del mundo, ¿ya? Como a China la pandemia les llegó primero, naturalmente empezaron a disminuir las exportaciones de estos dispositivos, llámese escudos faciales, antiparras, ¿cierto? Mascarilla, para poder proteger a sus propios profesionales de la salud, ¿cierto? Esto naturalmente generó un desabastecimiento global por estos elementos, y desde algún momento los países comenzaron, bueno, los con mayor poder adquisitivo, empezaron a solicitar formalmente a China para que pudiese retomar las exportaciones y principalmente aumentar la producción. ¿Y en qué estábamos en Chile? Bueno, a principios de abril, como dice ahí la nota, más del 75% de los profesionales de la salud en Chile declaraba que no contaba con elementos de protección personal para poder protegerse, ¿cierto? ¿Y en qué estábamos a nivel económico? Me gusta poner esta imagen porque realmente cuando la vi por primera vez para mí parecía un meme, ¿cierto? Entonces, para poder fomentar las conexiones globales entre el país y el resto del mundo, como dice ahí, mientras aplaudíamos la llegada de cada uno de los aviones, no sé si recuerdan las llegadas de los ventiladores, ¿cierto? En tanto, nosotros seguíamos mandando manzanas, semillas y salmón, ¿ya? De alguna manera, todos estos eventos son síntomas del actual sistema productivo lineal que tenemos en todo el mundo, ¿cierto? En donde
es un sistema lineal que es poco dinámico, ¿cierto? Y que de alguna manera arma ciertas categorías de países, ¿ya? Están los países como nosotros, ¿cierto? Que enviamos salmón, manzanas y semillas, ¿cierto? Que en el fondo somos exportadores de y explotadores, ¿cierto? Recursos naturales. Están los países, los pocos países que transforman estos recursos naturales, ¿cierto?, en productos. Está casi todos los otros países del resto del mundo que son los que consumen, y están finalmente los países que de alguna manera funcionan como grandes basureros, ¿cierto?, que reciben estos productos en el final de su ciclo de vida, ¿vale? Es un sistema del tomar, hacer y desechar alrededor del mundo. Y fue a propósito de esta escasez de insumos médicos que se empezaron a articular redes autogestionadas, eh, transversales a ciudades, países, universidades, ¿cierto? Eh, profesionales del mundo de la salud, ¿cierto? Para colaborar en el desarrollo de soluciones en este contexto de pandemia, ¿cierto? Especialmente todo lo que tenía que ver con lo que les contaba al principio de los insumos médicos, especialmente los elementos de protección personal, ¿vale? Entonces se empezó a generar naturalmente un ecosistema de innovación radical, ¿cierto?, en donde a través del desarrollo de dispositivos, modelos, ciertos productos de código abierto, eso quiere decir que toda su documentación, sus instructivos, qué sé yo, estaban abiertos, se consideraban como un bien público, ¿cierto?, eran tomados por desarrolladores, manufactureros, ecosistemas de fabricación digital, para materializarse, adaptarse a cada necesidad de cada localidad, ¿cierto? Y materializarse y finalmente transferirse. Entonces, de alguna manera se armó a nivel mundial un tejido productivo distribuido, ¿cierto? Ya no dependiente de estos monopolios productivos y el sistema actual que tenemos de producción. En Chile sucedió similar, se empezaron a autoorganizar estas redes, ¿cierto?, principalmente lideradas por makers y Fab Labs, ¿ya?, estos laboratorios de fabricación digital, eh, y hubo muchas redes que se articularon. Una de ellas fue AFES, de la cual tuvimos la suerte de participar e impulsar, ¿cierto? Y AFES tiene una doble función. Por un lado es tener esa capacidad de articular actores para poder proveer estos insumos y dispositivos médicos en el contexto de pandemia, pero por otro lado también tenía que ver con eh, poder armar un sistema productivo de innovación que pudiese reactivar la industria manufacturera, ¿ya? Que como ustedes sabrán, en nuestro país es como de las que va cada vez menos aportando al PIB, pero en realidad si uno empieza como sale un poco afuera, ¿cierto? Cuando estás metido en este ámbito de la innovación y el desarrollo de producto, te das cuenta que efectivamente hay industria, ¿cierto? Solamente que no es un tejido porque funciona muy desconectado. Entonces tenía que ver también con articular y entregarle posibilidades a este tejido industrial de poder reactivar a través de la materialización de estas soluciones. En un par de semanas, AFES logró convocar a más de 60 socios desde profesionales de la salud, empresas más tradicionales, desarrolladores de todo ámbito muy multidisciplinario, y también manufactureros de toda escala, desde chicos con sus impresoras 3D, ¿cierto?, hasta pasando por torneros, por ejemplo, troqueladores, hasta empresas más grandes de manufactura, todos trabajando por un mismo fin, un mismo objetivo, que era tener la capacidad de proveer con estos insumos que no estábamos recibiendo con nuestras fronteras cerradas. Ya se nos empieza a olvidar, pero fue un momento bien crítico. AFES desarrolló un montón de protocolos y procesos para el trabajo colaborativo, especialmente lo que tenía que ver con la posibilidad de codiseñar en conjunto con desarrolladores, ¿cierto?, con profesionales de la salud, con los mismos hospitales, ¿cierto?, para poder desarrollar productos de alto estándar, ¿ya?
el mundo de las certificaciones, por ejemplo, en el contexto médico es complicado, porque es como el estereotipo de producto sofisticado en ese sentido, porque te exigen muchos pasos y muchos protocolos y qué sé yo. Bueno, diversidad de proyectos, como les decía antes, desde insumos como elementos de protección personal, estas cajas de acrílico, ¿cierto?, que aíslan al paciente, pasando por dispositivos médicos, como ahí abajo ven un kit de sanitización con ozono, ¿cierto? Bueno, pecheras, un montón de productos. Y también AFE se vinculó con una plataforma de e-commerce chilena para poder transferir los productos, ya sea donados o vendidos, ¿cierto? Pero creo que lo relevante de esta plataforma es que de alguna manera se integró cierta tecnología que permitía, por ejemplo, de que, como de motor de búsqueda, si uno buscaba un producto, el producto que primero te salía era aquel que tenía ciertos sellos que otorgaba AFES, por ejemplo, que fuese manufactura local, que fuera un producto de código abierto, que fomentara redes de manufactura distribuida. Entonces, de alguna manera también la plataforma abre una discusión sobre otros valores que pueden tener los productos fuera del costo, ¿cierto? Del precio, que es como hoy día en esta sociedad de consumo, ¿cierto? Solemos entregarle un valor a los productos, ¿cierto? Y hay un caso que brevemente me gustaría comentar, que es el del escudo facial. Este fue un proyecto liderado por el Fab Lab de la Universidad de Chile, pero creo que lo interesante es que finalmente fue un proyecto extremadamente colaborativo y hoy día se puede decir que este producto fue diseñado por muchos, y eso es una virtud, ¿cierto? Nosotros nos basamos en un diseño de República Checa, de la empresa Prusa. Ellos son una empresa de impresoras 3D de código abierto, ¿cierto? Y hasta ese momento era el modelo de escudo facial, que es este protector, ¿cierto? Que era el que más se estaba materializando alrededor del mundo, ¿ya? Nosotros lo que hicimos con ese modelo inicial fue adaptarlo a la realidad chilena, ¿ya? Y eso, desde la perspectiva de las tecnologías con las que contábamos, sabíamos que teníamos un tejido de impresoras 3D, que hasta ese momento un poco desarticulado, pero con el cual podíamos colaborar, ¿cierto? Y no sé, pues los materiales, ponte tú, ese elemento translúcido que se ve ahí, es simplemente una mica de supermercado o de librería, ¿ya? La mica no tiene ningún tipo de intervención, porque sabíamos que con las dinámicas que se dan en los hospitales, iba probablemente a tener que ser el mismo médico que uniera ambas piezas, ¿cierto? Y también adecuarnos a los procesos de sanitización de los mismos hospitales, y también cosas de ergonomía, por ejemplo, súper importante. Aquí somos de otro tamaño, ¿cierto?, que en otro continente, así que todo el tema ergonómico también era muy importante. Y este fue un proceso, bueno, desde el inicio, el modelo estaba liberado, ¿cierto?, en plataformas de código abierto, desde sus planos, los instructivos, todo estaba ahí abierto a quien quisiera tomar este desarrollo, y de alguna manera como esta ética o épica detrás de la apertura del conocimiento tras el proyecto, ¿cierto? De alguna manera empezó a generar que diferentes desarrolladores se involucraran con el proyecto y quisieran participar, ¿ya? Y así es como empezaron a avanzar el proyecto muy rápido y se generaron un montón de versiones codiseñadas con los médicos, pero también con estos equipos de desarrolladores, ¿cierto? Hay muchas personas ahí a quien tenemos que darle las gracias. Entonces, hoy día sabemos que si, por un lado, si ese modelo de la empresa Prusa, bueno, logramos finalmente que el dispositivo fuese certificado por el ISP, pasó todas las pruebas que exigía el Instituto de Salud Pública en laboratorio, y de alguna manera concluimos, por ejemplo, por un lado, de que ese modelo de Prusa no hubiese pasado sabemos que no hubiese pasado las pruebas, ¿ya? Había que particularizarlo para el contexto chileno, ¿cierto? Y en su funcionalidad principalmente. Bueno, y así el dispositivo se empezó a materializar alrededor de Chile, ¿cierto? Cada fabricante podía ver si es que lo podía donar, ¿cierto? Ahí estaba como ya en las capacidades de cada uno, pero en el caso de que quisiera comercializar, nosotros lo dejamos bajo un precio ético, ¿ya?
Como les contaba, el modelo era de código abierto, pero tenía una licencia vinculada, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del mundo de las patentes y del resguardo del conocimiento, qué sé yo, en general escuchamos las más comunes, por ejemplo, las patentes industriales o qué sé yo, pero hay otra familia de licencias que tienen que ver justamente, la operación que se genera es poder proteger para resguardar la apertura, ¿ya? Entonces nosotros utilizamos una patente que se llama Creative Commons, que permitía incluso comercializar, pero bajo este precio máximo ético, ¿ya? Y bueno, el modelo se empezó a materializar y transferir a lo largo de Chile. Nosotros mismos hicimos nuestras propias redes de manufactura distribuida en la región metropolitana. Ahí nos vinculamos con oficinas y laboratorios de fabricación digital, ¿cierto? Hacíamos estos pedidos de 2000 y inventamos un sistema en donde se imprimía, ¿cierto?, en las casas o los laboratorios, y cada 2 días se retiraban los modelos y se llevaban a un laboratorio donde montamos un centro de sanitización con ozono que garantizaba que los dispositivos llegaran sanos a destino, ¿vale? Y creo que todas estas experiencias funcionaron porque hay muchos principios compartidos que se lograron generar transversalmente en toda la comunidad de los socios de AFES. La primera tiene que ver, yo creo que la más importante, esto de que hay una visión del conocimiento como un bien común. Y en esa visión del conocimiento como un bien común, toda la discusión sobre la autoría, por ejemplo, el origen del conocimiento, todo eso queda como obsoleto. El desarrollo del proyecto va a un ritmo mayor que no es capaz de esperar como a esas discusiones, ¿cierto? Que es como lo que pasa mucho con el mundo de las patentes. Entonces, en todo, y ahí lo conecto con el punto 3, en el fondo, como todo, si queremos efectivamente generar innovación social con impacto exponencial, y especialmente en este contexto como de urgencia, ¿cierto? Esto hay que abordarlo, estos procesos de diseño, hay que abordarlo de forma transversal, de forma colaborativa y de manera distribuida. Eso creemos que es la manera de hacerlo, ¿cierto? Y bueno, por otro lado, la urgencia de generar diseño local. Ya con esto, o sea, vivimos una escasez tremenda de estos elementos que se puede pensar que son básicos, ¿cierto? Pero que pusieron un poco en jaque nuestra capacidad de poder resistir a esta pandemia en un inicio, ¿cierto? Y eso está muy vinculado también por reconocer una urgencia sobre nuevos modelos productivos que sean más sustentables y más sostenibles, ¿vale? Entonces, de alguna manera, dejando de lado todo este drama, ¿cierto?, que ha sido la pandemia en todo ámbito económico, social, ¿cierto? Ha sido sí una oportunidad de poder aplicar estos métodos en donde hemos compartido, ¿cierto?, sin contacto físico, ha sido como una odisea en ese sentido. Estos desarrollos, gracias a que son de código abierto y el conocimiento circula, ¿cierto? Y los hemos podido materializar de forma distribuida a lo largo de Chile, ¿ya? Y creemos profundamente que esto nos podría hacer transitar desde un modelo de crecimiento como el que tenemos ahora, ¿cierto?, a un modelo de desarrollo que esté mucho más centrado en las personas y en los ecosistemas, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el gran proyecto que es paraguas de todas estas iniciativas es un proyecto que se llama Fab City, que nace desde el mundo, desde el ecosistema FabLab, y lo que propone la Fab City, entonces, es transitar, de lo que veíamos al principio, este ecosistema lineal que tenemos hoy día, este ecosistema súper poco dinámico de tomar, hacer, desechar, ¿cierto?, en donde las ciudades importan productos y generan basura, residuos, ¿cierto?, a un ecosistema de innovación espiral, donde las ciudades son capaces de producir todo lo que consumen, utilizando infraestructura local y materiales locales, ¿vale? Entonces, de alguna manera, la iniciativa plantea que hoy día ya no circulan bienes materiales, ¿cierto?, sino que lo que circula es el conocimiento, los bits, la información, y los átomos se mantienen localmente. Bueno, pero de lo que acabo de decir, ¿cierto?, de transitar hacia estos modelos, hay una zona que creemos que hasta ahora ha sido poco abordada, y es el tema de los materiales,
¿ya? Nosotros acabamos de poder producir con infraestructura local, ¿cierto? Especialmente tecnologías de fabricación digital, ¿cierto? Productos locales, pero estamos utilizando, por ejemplo, PLA, que es como el material que más común de las impresoras 3D, es un material que compramos, o sea, tiene su origen en el maíz, es biobasado, ¿cierto? Es maíz procesado, pero ese maíz se saca de Sudamérica, ¿cierto? De Oriente, luego este material se va a Estados Unidos y Tailandia, que son los máximos productores de PLA, y volvemos nosotros a traer a nuestros países sudamericanos, es un poco lo mismo que sucede con el circuito de la madera, ¿cierto? Entonces, esa acción como de hacer que los materiales circulen genera unas huellas de carbono tremendo, ¿cierto? Y por otro lado, tenéis un plástico que si bien es compostable a nivel industrial. Y en Chile, cuando ustedes escuchen PLA, en general no hay infraestructura para poder compostar esto en Chile, ¿ya? Así que hay muchas partes de la cadena que no están abordadas, ¿ya? Entonces, por eso cuando uno suele ir a un Fab Lab, en general ve los mismos tipos, o centros de innovación, o qué sé yo, lo que uno ve es terciado, MDF y PLA, ¿cierto? Ya están todos los estudios que hablan sobre cómo ha aumentado el nivel de contaminación a raíz de todos estos elementos de protección personal, especialmente las mascarillas y otros, no sé, en los hospitales, por ejemplo, las pecheras, que son estos trajes que se ocupan por pacientes, ¿cierto? El nivel de contaminación que está dejando esto es realmente tremendo, ¿cierto? Y esto en contraposición con nuestra matriz productiva. Nosotros tenemos una matriz productiva que ustedes saben que es bien reducida. Como hablábamos al principio, nosotros explotamos nuestros recursos naturales, pero también por otro lado somos agricultores históricos, ¿cierto? Eso ya es parte de nuestra historia y de nuestra esencia. Y así como nosotros exportamos miles de millones de toneladas, ¿cierto? No sé, somos, por ejemplo, no solamente fruta fresca, por ejemplo, somos los mayores exportadores del mundo de manzana deshidratada y cereza deshidratada, ¿cierto? Entonces, así como exportamos muchos frutas y verduras, ¿cierto? Y procesados, también dejamos una cantidad, pero enorme, de residuos en Chile debido a estos procesos, ¿vale? Entonces, en algún momento, como laboratorio, nos propusimos, o nos preguntamos, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucede si que ahora nuestro nuevo material es el residuo orgánico de estos procesos de la agricultura? Así que empiezan a surgir muchas preguntas en el laboratorio en torno a si existe la posibilidad principalmente de poder desarrollar productos locales, ¿cierto? A partir de materiales que sean endémicos y que a su vez sean regenerativos, o sea, no solamente que sean capaces de biodegradarse, sino que puedan incluso aportar con nutrientes a la tierra y reincorporarse verdaderamente a los ciclos, ¿ya? Y así fue como llegamos a este increíble mundo de los biomateriales biobasados, ¿cierto? Basados en biomasa, que son renovables y regenerativos, ¿cierto? Nos gustó mucho esta temática que ya se está empezando a ver alrededor del mundo, ¿cierto? Por dos razones. Primero, porque parece ser como muy nueva y muy antigua a la vez. O sea, de alguna manera se le ha tildado como tecnología, pero al mismo tiempo tiene implícito un conocimiento ancestral, ¿cierto? Estas son cosas que se desarrollan hace cientos de miles de años, pero que dejamos de hacer por alguna razón quizás más rentista. Y también porque es un quehacer que es súper multidisciplinario, ¿ya? Es igual de importante aquí el artesano, que el ingeniero, que el científico, que el creativo, que el artista, etcétera, etcétera. Y comenzamos entonces a desarrollar 3 líneas, que serían, normalmente se suelen nombrar las 2 primeras familias de biomateriales y incorporamos una tercera. Por ejemplo, la primera familia son los biomateriales aglomerables, ¿ya? O cocínalos tú mismo, ¿ya? Entonces, son materiales que tú puedes mezclar y cocinar a ciertas temperaturas como anteriores al punto de ebullición,
Nosotros solemos trabajar con unas mezclas base, que en general son compuestos de alga. Por ejemplo, trabajamos con agar-agar mucho, que es un compuesto de la alga roja chilena, y que son en general ingredientes que se ven mucho como en el mundo de las tiendas de cocina, ¿cierto? Y lo componemos con otros residuos, ¿ya? Ahí les voy a contar un poco cómo ha sido el proceso, pero por ejemplo tenemos un proyecto que esto es parte de un emprendimiento que está incubado en el laboratorio, que ellos desarrollaron un producto biobasado aglomerable, ¿cierto? Que en una primera etapa puede sustituir al adhesivo del MDF, ¿cierto? Para hacer un biomaterial que después se pueda compostar, ¿cierto? Pero lograron avanzar un poco más y ahora tienen una masilla que combinaron con el aglomerante con fibras naturales, y si tú la mojas, puedes pegar, adherir así muy intensamente, por ejemplo, 2 cantos para evitar, no sé, los tornillos, qué sé yo. Después está la familia de los biomateriales cultivables, que son los materiales que crecen. Ahí hay muchísimo trabajo con bacterias, con hongos y con fermentados. Este es el caso de un proyecto que hicimos crecer el micelio, que es como el resultado del sistema digestivo de un hongo, ¿cierto? Alimentándolo con borra de café, con residuos. Y la tercera familia, que sería como una mezcla que hemos hecho entre las dos primeras, entre aglomerables y cultivables. Nosotros ocupamos soportes de como unos andamiajes de materiales aglomerables, ¿cierto? Con basado en algas, ¿cierto? Para poder hacer crecer objetos calcáreos a través de electrólisis, proceso con electricidad. De alguna manera estamos como emulando el crecimiento de las conchas, ¿ya? Hay mucha inspiración en la naturaleza y en los procesos naturales. Y también los procesos finalmente de diseño o de manufactura son reflejo y están muy conectados con estos ciclos naturales. ¿Ya? Entonces, les quiero contar un poquito más sobre lo que hemos hecho en este mundo de los aglomerables. ¿Ya? Nosotros empezamos a trabajar con residuos del laboratorio, desde el aserrín de las máquinas, la borra del café que nos tomábamos todos los días, la cáscara del jugo de naranja, ¿cierto? Etcétera, etcétera, para poder desarrollar estos biocompuestos, ¿cierto? Con esta base de agar-agar, que sería el aglomerante, ¿cierto? Un plastificante que en general es glicerina, y el soporte que es agua, ¿ya? Todos los ingredientes tienen un origen natural, ¿cierto? Y nosotros tenemos siempre como la intención de poder trabajar con todos ingredientes que puedan ser residuos, ¿ya? Entonces, bueno, son materiales que tienen diferentes propiedades dependiendo de cómo tú varíes los ingredientes. O sea, puedes obtener desde muy plásticos, ¿cierto? Muy elásticos, flexibles, hasta materiales muy rígidos que puedes mecanizar, ¿cierto? Son termoplásticos muy rápidamente, o sea, si tú lo tiras, por ejemplo, a una olla con agua y calientas, puedes disolver por completo la mezcla base, ¿ya? Y puedes trabajarlos con diferentes procesos, ¿ya? Bueno, aquí algunos de los componentes a quien le interese podemos hablarlo después, ¿ya? Nosotros partimos con una fabricación súper artesanal, o sea, lo que ven ahí son herramientas ni siquiera de laboratorio, son como más, incluso de cocina, ¿ya? Mientras estamos aquí en las cuarentenas hemos estado cocinando distribuidamente en las casas, así que de forma artesanal es algo que se puede hacer, y de verdad los motivo a que intenten hacerlo en casa, es muy entretenido. Bueno, y en la medida en que fuimos experimentando con diferentes residuos, como les contaba, partimos con los del laboratorio, luego seguimos con los de la facultad, y luego en el último tiempo hemos pasado a residuos agroindustriales, ¿cierto? Nos fuimos dando cuenta luego de llevarlos al laboratorio, experimentar un poco más tácitamente y llevarlos al laboratorio, del potencial que tenían estos residuos principalmente para el desarrollo de bioproductos locales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este que ven aquí es en base a hoja de choclo, y la hoja de choclo tiene altísimo filtro UV, es ignífuga, aporta con impermeabilidad, ¿cierto?, a la mezcla final, y tiene como una bella translucidez que también
desde la perspectiva más sensorial, es bien interesante para el desarrollo de productos, ¿ya? Y así fuimos encontrándonos con diversas propiedades y cualidades que podían tener estos materiales biodegradables, ¿cierto? Que podían incluso imitar, ¿cierto? O emular estos materiales de ingeniería que hemos estado desarrollando en las últimas décadas en el mundo, ¿cierto? Y que son verdaderamente difíciles de reciclar y contaminan mucho. Hemos estado trabajando como en un flujo de trabajo, una metodología, considerando todas las variables que son importantes a la hora de poder desarrollar bioproductos, como de diseñar este relato que está atrás de los bioproductos. Nosotros siempre decimos que no es que podemos seguir en la escala de la producción actual, ¿cierto? Como en este consumo frenético y poder, no sé, suplir todos los plásticos ahora por biomateriales, porque eso también podría desestabilizar, ¿cierto? Eso fomentaría quizás, como ha sido con el PLA, por ejemplo, el desarrollo de monocultivos, ¿cierto? Y otras cosas. Entonces, primero, la importancia de trabajar con los residuos, ¿cierto? De poder involucrar a las comunidades locales en los procesos, ¿cierto? Como lo hace la agricultura a menor escala, ¿cierto? Definir esa capacidad de reintegración de los materiales a los ciclos naturales. No todos tienen la misma capacidad, ¿cierto? Y bueno, cosas que tienen que ver con el diseño de productos, ¿cierto? Productos que resuelven necesidades locales, ¿cierto? Que tienen que ver con identidades territoriales también. Poder diseñar desde las propiedades de los residuos, ¿cierto? En cualquier formato, y temas de manufactura también, poder utilizar procesos que sean más eficientes, y de todas maneras modificar el tema de la escala de la producción. Eso es fundamental y es un discurso que va muy adosado al desarrollo de biomateriales. A ver. Bueno, y así fuimos experimentando, hay muchísimas en materiales compuestos, no homogéneos, poder liberarse del formato, algunas aproximaciones al desarrollo de productos, entonces con una línea de estos productos que pueden, gracias a que tienen ciertos nutrientes, poder reintegrarse, por ejemplo, el que ven al medio abajo, son estas bolsitas, en vez de estas bolsas negras de los almácigos, ¿cierto? Es una bolsa que en la medida en que la planta crece se va biodegradando y va aportando, haciendo un intercambio de nutrientes entre la planta, ¿cierto? La bolsita y la tierra. A la derecha hay unas cajitas de kombucha, estos son proyectos estudiantiles, ¿cierto? Bueno, hay mucha exploración formal sobre maneras de poder trabajar con estos materiales, ¿ya? Y bueno, hasta ese momento, cruzándolo de nuevo con este proyecto Fab City, que habla sobre una fabricación local que está impulsada por tecnologías y materiales, ¿cierto? Declaramos la premisa de que si efectivamente nosotros queríamos impulsar estos modelos de manufactura distribuida utilizando tecnología y materiales locales, necesitamos poder flexibilizar esas tecnologías para que puedan acoger esa diversidad de materiales que existan en cada territorio. O sea, para los que han ido a algún Fab Lab, a un centro de innovación, ¿cierto? Han ocupado herramientas de fabricación digital, sabrán que mientras más homogéneo es el material, mayor posibilidad de éxito hay en la mecanización, ¿cierto? Entonces, todos estos materiales que son no homogéneos, ¿cierto? Muy diversos, son difíciles que interactúen con las tecnologías disponibles hoy día, ¿vale? Y por otro lado, sabíamos que para poder, en el Fab Lab es un lugar donde se desarrollan muchos productos, ¿cierto? Y queríamos integrar verdaderamente este modo de los biomateriales, sabíamos que por un lado teníamos que asegurar una replicabilidad del material, o sea, si tú varías, por ejemplo, 1 gramo la glicerina, que es error humano, digamos, te puede quedar un material sustancialmente más rígido que sin ese gramo. Entonces, sabíamos que teníamos que digitalizar de alguna manera el proceso. Y por otro lado, sabemos que el vidrio se mecaniza de una manera, el acero de otra, la madera de otra. Bueno, ¿cuál es esa gramática? ¿Cuáles son esos procesos de manufactura que son propios de estos materiales? Bueno, y así es como empezó este proyecto no biofabricación digital. Creo que me saltó una lámina. Bueno, este proyecto no biofabricación digital consiste en el diseño de documentación de un laboratorio creativo capaz de transformar
residuos de la agricultura en recursos creativos, ¿ya? La idea de estos nodos es que estén repartidos por el territorio, que funcionen conectados. Estamos desarrollando tecnologías para que pueda haber intercambio de conocimiento entre los nodos. Fundamental que cada nodo se pueda ubicar cerca de donde están los residuos, ¿cierto? Entonces, un nodo que está ubicado en la región de Valparaíso, ¿cierto? O más para el sur, ¿cierto? Lógicamente que va a trabajar con materiales que tienen otras propiedades, pero podrá compartir diferentes procesos o técnicas, ¿cierto? Este nodo está integrado por diferentes herramientas y tecnologías, algunas las pueden ver acá en diferentes versiones. Hay procesos de manufactura, como por ejemplo, ahí al medio arriba se ve, no sé si ven el cursor si lo muevo. Esto es impresión 3D de biomateriales. Hoy día estamos añadiendo un sistema que nos permita cocinar el material antes de integrarlo, ¿cierto? Termoformado de biomateriales, que ya funciona súper bien, el rotomoldeado de biomateriales, y algunos periféricos, como por ejemplo ahora estamos trabajando en la siguiente versión, ¿cierto? Estos son prototipos. Una compostera digital que que es como experimental, es más de laboratorio, ¿cierto? Que permite medir y poder acelerar los procesos de biodegradación, para comprender qué se composta más rápido, por ejemplo, qué residuo se composta más rápido y en cuánto tiempo, y cómo queda la tierra posterior a su compostaje, ¿ya? Y está esta máquina, por ejemplo, que es como, a mí es la que más me gusta porque es la más particular del mundo de los biomateriales. Le nombramos Biomixer, no sé si quedará ese nombre finalmente, pero es una máquina que en su estado básico tú le puedes solicitar, tiene 5 cabezales que reciben 5 materiales en diferentes formatos, líquidos, pastas y material particulado, ¿ya? Y tú le puedes solicitar una receta, ¿ya? 20 gramos de esto, 2 gramos de esto, medio gramo de esto, y la máquina va a fabricarlo eso digitalmente y te va a entregar o bien una mezcla, que es la que tú te puedes llevar después a la impresora o al rotomoldeado, ¿cierto? O bien una lámina, ¿ya? Con ciertas dimensiones que tú definas. Y en su estado avanzado estamos trabajando con muchos datos para poder darle cierta inteligencia a la máquina que te permita solicitarle más bien una propiedad de un material. Entonces tú le puedes dar ciertos ingredientes, ¿cierto? Y tú le dices, necesito una lámina que sea muy flexible, por ejemplo, dentro de un rango. Y la máquina va a variar esa receta para entregarte esa propiedad que sea poroso, que sea rígido, etcétera, etcétera. Y en eso estamos. Entonces, como dice el título de la presentación, el gran propósito de este proyecto no es hacer las cosas como sucedemos, como normalmente las hacemos desde el ámbito de la producción, ¿cierto? Que es naturalmente instalar una fábrica enorme al sur de Santiago que produzca como loco esto con su monocultivo alrededor, sino que tiene que ver con poder utilizar los residuos de la agricultura, que son enormes, ¿cierto? Y poder ubicar estos nodos distribuidamente, ¿cierto? Funcionando conectados gracias a las tecnologías para transformar estos residuos de su propia localidad en productos que hagan sentido a nivel territorial, ¿ya? Y las posibilidades son tremendas, desde trabajar con las propiedades, ¿cierto? Las propiedades químicas, con las propiedades mecánicas, con las sensoriales, hasta diseñar ecosistemas de producción locales para que se puedan hacer cadenas mucho más horizontales y distribuidas en torno a trabajos creativos. Así que eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Danisa, por tu presentación. Abrimos ahora el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta en la que nos dicen, Eduardo, nos dice, entonces, ¿se pueden ocupar residuos orgánicos para generar productos a través de la impresión 3D? Totalmente, se puede. Como les contaba antes, estamos parte de este set de tecnología. Una de ellas es impresión 3D. Y lo que estamos haciendo ahora, porque ya llevamos harto tiempo en que podemos imprimir, por ejemplo, arcillas o cerámicas como biomateriales
que vienen desde la tierra, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo ahora es poder adaptar la impresión 3D para que pueda trabajar con materiales que se cocinan, materiales calientes, porque estos últimos que estamos desarrollando, los bioplásticos, ¿cierto? Los biopolímeros, se cocinan, o sea, hay interacción de temperatura, ¿cierto? Y hay desafíos técnicos en hacer que, en el fondo, un fluido que viene caliente salga por ese cabezal y pueda controlarse su temperatura también para que no chorree. Así que en este momento podemos imprimir con arcillas y qué sé yo, pero estamos haciendo eso, de que se pueda trabajar con estos que se cocinan. Y eso te abre también una infinitud de trabajo con decenas, cientos de más residuos. Así que sí. Bueno, vale decir, no sé si fui explícita, pero todas estas tecnologías se están documentando, van a ser de uso público, como todo lo que hacemos, así que si por ahí hay ingenieros, diseñadores, creativos, qué sé yo, que les interese el proyecto, bienvenidos, bienvenidos. Danisa, bueno, felicitaciones, te envían ahí por el bello proyecto. Gracias. Gracias. Y nos hacen una pregunta, dice, ¿cuáles son los siguientes pasos del proyecto que presentaste? Mira, nosotros en este momento nos encontramos, recuerdan que les hablé como de una progresión de uso de residuos. Partimos con el laboratorio, después de la facultad, y ahora estamos trabajando con residuos de la agroindustria, ¿ya? Hoy día estamos trabajando con 6 empresas grandes para poder estudiar sus residuos y para poder comprender el potencial que tienen sus residuos desde varias perspectivas. Una tiene que ver con la relación, como de la relación con las comunidades. Por ejemplo, bueno, yo he aprendido mucho haciendo este proyecto, como de ese ámbito agroindustrial que no me había metido mucho antes, pero por ejemplo nos dimos cuenta que nosotros estamos trabajando con las empresas que procesan, empaquetan y exportan, ¿cierto? Pero bajo estas empresas hay un tejido de agricultura tremendo y trabajan con desde pequeños agricultores hasta medianos agricultores, ¿cierto? Ellos reciben y procesan. Entonces estamos empezando a comprender cómo son estas redes para poder incorporar estas experiencias creativas dentro de esas mismas redes, como de las comunidades, ¿vale? Entonces hay una perspectiva de la comunidad, hay otra perspectiva ya que es como de los materiales mismos. Utilizamos ciertas metodologías que nos permiten explorar esas propiedades y cualidades de los materiales, y lógicamente llevamos todo esto a laboratorio mecánico y químico también, para poder compararlos con materiales tradicionales, ¿cierto? Como estos materiales de ingeniería que contaminan mucho. Así que en eso estamos ahora, como haciendo esa exploración, desarrollando las máquinas al mismo tiempo, ¿cierto? Un trabajo, es como una carrera enorme esto, y esperamos tener ya a principio de año las primeras versiones que puedan ser, ya empezar a materializarse como a lo largo de Chile. Así que eso. Mira, tenemos varias preguntas. Eduardo nos consulta, ¿cómo poder participar en un Fab Lab? ¿Se debería solicitar una pasantía allí? Bueno, en el caso de nuestro Fab Lab, porque cada Fab Lab tiene como su propia estructura, en el caso de nosotros somos un Fab Lab abierto, ¿cierto? En el caso de que seas profesional o que cualquier perfil fuera de la universidad, tienes diferentes programas, ¿ya? Tú puedes postular un programa, son todos ventanilla abierta, qué sé yo. Esto en el ámbito del desarrollo de proyectos. Puedes postular a residencias, puedes postular al programa de emprendimiento, ¿cierto? Puedes postular al programa de investigación. Y también puedes formarte, ¿ya? Nosotros tenemos un programa de formación, es como el corazón del laboratorio, ¿cierto? Hacemos muchísimos talleres al mes, abiertos y gratis. En este momento, bueno, nos pegó mal la pandemia, así que, pero bien por otro lado, porque tuvimos que parar con lo presencial, pero en este momento estamos digitalizando muchos talleres y esperamos ya en diciembre, enero, poder lanzar hartos de estos talleres que todavía serían abiertos a todo público. Así que atentos también a las redes, síganos por el Instagram, ahí encuentran mucha información. La página web también tiene mucha información. Si se van a la pestaña ¿Quiénes somos? Abajo sale cómo participar, los vouchers, encuentran todo eso. Les vamos a dejar la página web, Eso, los se las links anotar en el chat. en el chat. Hoy, y tenemos una pregunta de Pablo Delgado,
que nos dice, buenísima tu presentación, y Gracias. pregunta, ¿qué crees que se podría hacer para acelerar el proceso de fabricación local? Entre paréntesis, A.K.A. Localización. En Chile, como contexto, con mi startup participamos en la creación de los ventiladores mecánicos y tuvimos trabas en toda la cadena, desde la importación de materiales hasta la regulación misma. Ausencia total de MinSal e ICP. Gracias. Así es, todos lo pasaron muy mal con la... En nuestro caso también, pues en nuestro caso también hubo desarrollo de ventilador y fue, yo le digo a mi equipo que estuvo como en una montaña rusa de emociones, ustedes deben haber quedado igual, como muy animados, muy desanimados, muy animados, muy desanimados. Yo les digo a ellos todo el tiempo que estos proyectos sirvieron para poner primero el tema sobre la mesa. Si nosotros hablamos del ecosistema de innovación, pero omitimos el ámbito productivo, es muy raro. Tomamos esa tendencia más como del Silicon Valley, como de esas ideas geniales, pero que finalmente se manufacturan en China, porque eso es más barato. Bueno, yo creo que la pandemia primero ha ayudado como a poner estos temas sobre la mesa, y eso yo creo que ya es un avance. Nuevos modelos de hacer el tema del open source. Yo por primera vez le escucho como autoridades hablando de la posibilidad de generar diseños de código abierto, que no todos los caminos son patentar, por ejemplo. Eso es algo que, no sé, la mayoría de los ventiladores surgieron desde modelos open source, ¿cierto? Entonces ahí también está empezando a generarse una lógica como de esa visión del conocimiento como un bien común urgente en este contexto en que se está cayendo el mundo. Eh, entonces, no sé, pues esa posibilidad como de iterar, y este modelo en particular lo que propone FabCity y los modelos de diseño y manufactura distribuida es justamente eso, es como robustecer una infraestructura local que implique tecnologías, procesos de fabricación y materiales, ¿cierto? Para poder materializar ese conocimiento que es el que debería fluir, ¿cachai? Eso es lo que visiona esta iniciativa para el futuro. Y yo creo que se están empezando a dar cambios, ya hay como un reconocimiento sobre la importancia. Creo que los discursos han cambiado bastante en los 2 últimos meses, como si te metes a los seminarios de manufactura avanzada y de Corfo y qué sé yo creo que se están generando como cambios importantes en reconocer que hay que generar, por lo menos, quizás lo nuestro es demasiado idealista y rompe demasiado el modelo, ¿cierto? Pero incluso si te quieres mantener en el modelo, tienes que armar un ecosistema que involucre la producción, si no... O sea, tiene equipos de desarrollo increíbles que técnicamente lograron abordar el desarrollo de ventiladores, que eran la panacea, porque era lo más difícil de hacer, ¿cierto? Por todas las certificaciones y lo que indicabas tú. Pero finalmente tus trabas son de cosas que van en torno a eso, pues, al desarrollo, producción, fabricación, ¿cierto? Certificaciones, como todo el ecosistema que gira en torno al desafío técnico que el que hay que engrosar, pero yo creo que sí, se están dando cambios hoy día. Tenemos Y otro, creo que los cambios son, como hemos vivido en este país en el último tiempo, creo que los cambios siempre se van a dar más desde abajo hacia arriba que viceversa. Otra pregunta de Anaí dice, ¿qué tan contaminante es el MDF y qué esperanza hay de reciclar ese material en un futuro cercano en Chile? Bueno, el MDF lo que tiene muy tóxico, ya, porque es como este chip de madera, ¿cierto? Molía, como con todas las partes que quedaron, los restos, ¿cierto? Que eso no es tanto lo malo, si lo que tiene malo es este aglomerante con el que juntan todo el chip. ¿Cachai? Ese aglomerante es súper tóxico y hace que finalmente sea un material que no es reciclable. ¿Cachai? Entonces por eso surge este proyecto que nosotros tenemos como incubado en el laboratorio de poder suplir este
elemento más tóxico por este biomaterial que permite finalmente que el elemento sea compostable, biodegradable, ¿cierto? Y ahí yo creo que se avanza bastante, bastante. Tenemos otra pregunta de Sebastián que nos dicen, ¿están utilizando inteligencia artificial para crear nuevos materiales? Nosotros lo que estamos ocupando ahora con una de las máquinas que mostré por ahí, la Biomixer, es procesos de Machine Learning. Entonces tú le enseñas a la máquina, le entregas muchos datos y le enseñas a la máquina a aprender y tomar decisiones. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, le metes muchos datos sobre propiedades de los materiales y luego cuando le solicita, bueno, esos datos los vinculas con, como vinculas ingredientes con propiedades, ¿cierto? Después de haber hecho muchas mediciones y un trabajo un poco largo, pero esos datos tú los integras a la máquina y le permitas que la máquina empiece a tener esa capacidad de decisión y de autoaprendizaje. Perfecto. Sí. Tenemos, Luisa, te felicita por tu presentación. Gracias. Pinto. Vamos a la última pregunta de Eduardo, que nos dice, ¿cree usted que es necesario crear e innovar en el reemplazo de los típicos materiales de los productos cotidianos, como crear un inodoro de plástico duro o un biocemento en un futuro? Y te pone felicitaciones por tu presentación. Muchas gracias. Mira, yo personalmente creo que la clave está en la diversidad de soluciones. Es lo mismo que decía al principio con respecto a los biomateriales. No tiene ningún sentido que nosotros hoy día digamos, con este nivel de consumo que tenemos, todo esto lo vamos a suplir por biomateriales, porque si nosotros hiciéramos hoy día eso con el PLA, por ejemplo, que es el material que utilizan las impresoras, tendríamos 2/3 del mundo poblado en maíz para procesar, para hacer plástico de impresora. ¿Ya? Entonces, creo que la clave está en la diversidad. Lo que estamos haciendo aquí de alguna manera es tratar de imitar e integrarnos a los ciclos naturales. Y la naturaleza, si algo es diversa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy día hay que ocupar toda la creatividad para poder abordar esta problemática de los materiales y todo el impacto que generan desde diferentes frentes, pero siempre asumiendo que de todas maneras hay que bajar el nivel de consumo. O sea, si esto no viene con cambios culturales, realmente, o sea, es imposible que una solución dé el ancho, nunca lo va a dar. O sea, con este nivel de consumo imposible. Pero hay productos que en el fondo son mucho más adecuados con materiales que duran mucho tiempo, productos de largo tiempo, ¿cierto? Los productos que necesitan ser de corta duración, claro, mejor que sean materiales que son biodegradables súper rápido o que puedan ser renovables, por ejemplo. En el caso de los biomateriales que tú puedes meterlo al agua, revolver con un poco de temperatura y puedes volver a vaciar, por ejemplo, o incluso tirarlo a la tierra. Yo creo que no hay una única respuesta y está bien que sea así, como diverso. Y lo otro que creo que es súper importante es que sí, pues, ojalá que siempre, como yo creo que ya está obsoleto como el uso de materiales vírgenes, ¿cierto? Creo que todos los procesos todos los materiales deberían venir desde esos procesos como de recirculación, ¿cierto? Entonces, hoy día, lógicamente, que nos hace mucho más sentido trabajar con el residuo del choclo, ¿cierto? Que de la hoja, ponte tú, que después la tiran a los vertederos, las queman o alimentación de animales, ¿cierto? Bueno, poder darle una vuelta más, ¿cierto? Antes de tirarla a un compost, por ejemplo, poder darle una vuelta de uso en objetos cotidianos. Perfecto. Pero sí, el mensaje yo creo que es como la clave es la diversidad. Está muy bien que haya en Europa esos investigadores que están tratando como de aumentar las capacidades de reciclaje del plástico a través de procesos químicos. Está muy bien, lo están trabajando, ¿cachai? Como yo creo que esa diversidad es clave. Mira, nos quedaron un par de preguntas, pero debido al tiempo, yo invito a todas las personas a meterse al link de la página web del Fab Lab, el cual es www.fablab.chile.cl, y ahí pueden contactar a Danisa
y hacerle todas las consultas que tienen, porque este tema da para mucho más. Ahí les dejo mi correo por si alguien se quiere. Buenísimo. danisa@fablab.uchile.cl. Reiteramos nuestros agradecimientos a Danisa por la interesante presentación que nos entregaste. Y a todas y todos los que se conectaron, les agradecemos su asistencia y los dejamos invitados a seguir participando en las actividades de la Expo Virtual Semana de la Innovación de la FSFM. La próxima actividad a la que pueden conectarse es ahora a las 18 horas, valga la redundancia, Historia de Innovación, WIS Ortodoncia Invisible, presentada por Javier Lieberman, cofundador y gerente de innovación en WIS. Muy buenas tardes, fue un gusto haber escuchado tu presentación. Que estés bien. Adiós. Gracias, buena tarde.